Estudiantes de la Unidad Educativa Calería, el día de hoy vamos a continuar con lo que es el siguiente tema del plurilingüismo, multilingüismo y la recuperación de las lenguas originarias, ¿de acuerdo? Como título me lo van a poner en sus cartapacios plurilingüismo y multilingüismo, ¿de acuerdo? La actividad número 1 que vamos a realizar, esto me lo van a copiar igual en sus carpetas, estas dos preguntas, que dice, ¿qué idiomas conocen y cuántos idiomas les gustaría hablar? Ustedes van a responder en sus carpetas directamente estas dos preguntas, ¿ya? Bueno, continuamos con la teoría que vamos a leer que dice el plurilingüismo. ¿Qué será el plurilingüismo? Es la capacidad de hablar varias lenguas. Y las formas en las que se manifiestan son la interacción de lenguas y la coexistencia de lenguas. Por ejemplo, la interacción de lenguas nos dice que ocurre cuando dos o más idiomas se relacionan y se usan activamente. Por ejemplo, un estudiante habla español en casa y quechua con sus abuelos. Es algo que nosotros usualmente hacemos, ¿no ve? Claro, en este caso nosotros hablaríamos aymara. Y o de lo contrario, en todo caso, en la escuela hablaríamos español y en casa podíamos hablar aymara, ¿no ve? Eso suele pasar. Eso es la interacción de lenguas. Ahora, la coexistencia de lenguas nos dice que sucede cuando varias lenguas existen en un mismo lugar, aunque no siempre interactúan. Por ejemplo, en Bolivia convive el español, el aymara, el quechua y guaraní. O sea, tenemos muchos más idiomas en Bolivia. Sabemos que existen más de 36 idiomas reconocidos. Sin embargo, no los conocemos todos y no todos se hablan en esos idiomas, ¿no ve? Como en la interacción, sino que sí sabemos que en La Paz se habla aymara, en Cochabamba se habla quechua, en el oriente se habla guaraní y así. Entonces no están tan cerca que digamos, no hay coexistencia, o sea, sí coexisten, pero no se relacionan mucho, ¿ya? Bueno, vamos a entrar a lo que son tipos de lengua. Los tipos de lengua, por ejemplo, la lengua materna es la primera lengua que aprendemos desde pequeños, es decir, aquello que nos han enseñado nuestros papás. Y nuestra segunda lengua es la que aprendemos de manera consciente en la escuela o cursos. Por ejemplo, les mencionaba el caso de que puede que en nuestra casa nos hayan enseñado el aymara. Nosotros hemos aprendido a hablar hablando aymara. Pero en el colegio y a medida que hemos ido avanzando desde primaria, hemos aprendido el castellano, ¿no ve? El castellano hemos aprendido. Entonces, a eso se refiere. Nuestra lengua materna es el aymara, digamos, y nuestra segunda lengua es el castellano. Ahora, ¿qué será lengua extranjera? Nos dice, es una lengua de otro país que aprendemos por estudio o convivencia. Por ejemplo, lengua extranjera, nosotros estaríamos aprendiendo el inglés. Es una lengua de otro país, no es de nuestro país. Y lo aprendemos estudiando. ¿Por qué? Porque yo les digo, no ve, esto se dice así, esto se dice aquello, esto se escribe de esta manera. Entonces, nosotros lo estudiamos. O por convivencia, como yo les decía, cuando no les quiero dar traducción y les quiero hablar solamente el inglés, entonces esa es la convivencia, porque ustedes ya se acostumbran al idioma, ¿ya? Ahora, nos centramos a lo que es el multilingüismo. Nos dice que es la coexistencia de varias lenguas en una misma región o país. Bolivia, nos dice, es un país multilingüe porque tiene varios idiomas oficiales y lenguas originarias. Como ya les había dicho, en nuestra región, en nuestro país, bueno, en todo caso, en nuestro país existen 36 idiomas que están reconocidos, ¿ya? Pero si se dan cuenta, en La Paz solamente se habla aymara y en algunos lugares se habla quechua. En Cochabamba sucede lo mismo, se habla aymara en pocos lugares y en la mayoría del departamento de Cochabamba se habla quechua. Y en la región del oriente, por ejemplo, Santa Cruz, se habla el guaraní, pero también se habla el yuracaré, el mojos. Entonces,
todos esos idiomas nosotros no los conocemos, pero sí existe en nuestro país, sí se habla, ¿ya? Existe, coexisten en una sola región que es nuestro país de Bolivia. Ahora, la recuperación de las lenguas originarias nos dice. En Bolivia existen leyes que promueven el respeto y preservación de las lenguas originarias, como la Constitución Política del Estado, en la ley número 045 que nos dice contra el racismo y toda forma de discriminación. Esto de la recuperación de las lenguas originarias, chicos, es muy importante porque hace muchos años ya se estaba perdiendo lo que eran nuestras lenguas originarias. El aymara, el quechua, el guaraní, mojos, el yuracaré, etcétera. Hay muchos idiomas, no recuerdo todos los 36, pero sí hay muchos idiomas, como les dije. Pero se ha ido perdiendo esto porque ya nos se han ido colonizando y todo lo demás. Sin embargo, se ha hecho en la Constitución Política del Estado, se ha dicho que debemos recuperar estas lenguas originarias porque son muy importantes para nosotros. Antiguamente, no sé si recuerdan, era un delito hablar aymara, o sus papás deben saber, había mucha discriminación cuando alguien hablaba aymara, quechua o alguna lengua originaria y todos querían hablar en castellano, solamente en castellano. Entonces ahí había una discriminación. En cambio, actualmente es algo muy bueno que ustedes hablen aymara, que hablen otro idioma, quechua, que hablen guaraní o otros idiomas, incluso idiomas extranjeros también. Pero es muy bueno que ustedes hablen este idioma. ¿Por qué? Porque si ustedes van hablando y luego pasan a sus hermanitos y sus hermanitos, a los más pequeños y los más pequeños, así de generación en generación, nuestra lengua no se va a perder. Y es por eso que se ha ido revalorizando también porque ya más gente hablaba, incluso para trabajar en muchos de los lugares, en las alcaldías, en las normales para estudiar en las universidades, hay el requisito de que tienes que saber hablar aymara. Hay certificados que te dan, que tienes que hacer exámenes para decir que realmente hablas aymara. Entonces, no se sientan mal o nadie debería de sentirse mal, más al contrario deberían sentirse halagados por hablar un idioma originario, porque eso les va a servir de mucho más adelante, ¿ya? Les va a servir de mucho. Entonces, mejor si practican en casa, si tratan de averiguar o saber más cosas en aymara. Esa es la valorización y la recuperación de nuestras lenguas. Así, de esa manera, nosotros ayudamos a que no exista este tipo de racismos ni discriminaciones con otras personas. ¿Ya? Bueno, con eso terminamos, chicos, lo que es la teoría. Nos centramos a la valoración que nos dice, realizamos la reflexión individual y respondemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo nos sentimos cuando alguien se burla de una forma de hablar? Imagínense que tú estás hablando normal, pero alguien se burla de ti. ¿Cómo te sentirías tú si se burlaran por hablar de una forma diferente? ¿Ya? Esa respuesta lo hacen ustedes en su mente. Como producción tenemos la siguiente actividad que nos dice escribe un pequeño párrafo con la siguiente información. Esta es la actividad 4, igual me lo van a copiar en su carpeta. Escribe un pequeño párrafo. ¿A qué se refiere párrafo? Es a esto de acá. Así, mira, es unas 3, 4 líneas seguidas. La información que debe de tener este párrafo nos dice que la lengua materna que habla. O sea, tú tienes que decir cuál ha sido tu lengua materna. Ya hemos hablado aquí adelante, ¿no ve? ¿Cuál es nuestra lengua materna, la segunda lengua y todo eso? Entonces, mostramos eso. ¿Cuál es nuestra lengua materna? También decimos otra lengua que conoces o aprendes. ¿Qué lengua estás conociendo o estás aprendiendo? Ya, eso también puedes mencionar. Y dice, ¿dónde utilizas esas lenguas? Es decir, ¿dónde utilizas el castellano o el aymara o el aymara y el castellano? O sea, ¿en dónde utilizas más que todo estas lenguas que ya conoces? Y por último nos dice que realicen una frase corta sobre la importancia de respetar los idiomas, respeto a los idiomas, ¿ya? Por ejemplo, aquí les da un ejemplo, no me lo van a copiar igualito, solamente les está dando un ejemplo, ¿ya? Mi lengua materna es el español, ¿ya? Aquí dice la lengua materna. Mi lengua materna es el español.
Estoy aprendiendo inglés en la escuela. Entonces, mira, otra lengua que conoces o aprendes, dice. Luego nos dice, escucho quechua en mi comunidad. De ustedes, en nuestro caso, puede ser, escucho aymara en mi comunidad, ¿no ve? Y por último nos dice una frase corta sobre la importancia. Todas las lenguas merecen respeto. Ustedes pueden hacer otra frase corta sobre respetar los idiomas, ¿de acuerdo? Esta es la única tarea que me tienen que presentar al final. Obviamente, todo esto me lo van a copiar a su cuaderno y estas dos preguntitas más, ¿ya? Todo tiene que estar en su cuaderno, menos lo de la valoración. Eso no me lo van a copiar. Lo demás sí. Bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy.